Estamos de vuelta en ADN Hoy y queremos adentrarnos ahora en las dimensiones sanitarias, epidemiológicas de la situación del COVID-19 en Chile a raíz del salto que tuvieron los números de contagios y las medidas extraordinarias anunciadas ayer que ya todos conocemos. Estamos en la línea telefónica con la médica infectóloga Janet Davanch del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con especialidad en infecciones emergentes, resistencia y vacunas. Doctora Davanch, buenos días. Hola, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Su primera impresión respecto de lo que pasó con los contagios y este disparo a 2.660 casos en 24 horas, doctora Davanch, y las medidas que en consecuencia con eso anuncia ayer el gobierno. ¿En qué fase estamos? Bueno, estamos en esta etapa de diseminación del virus de contagios hacia las comunas con mayor vulnerabilidad de la zona metropolitana, y eso lo veníamos observando en los últimos días, en las últimas semanas. Recuerden que el brote parte fundamentalmente a través de la importación de casos desde los países principalmente de Europa que estaban siendo afectados, y que motivó la primera medida importante en nuestro país con 75 casos para la cuarentena del área oriente. Doctora, esa medida probablemente permitió la puesta en marcha de los hospitales justamente de las zonas más vulnerables de todo el país para poder empezar a detectar y a recibir casos. Doctora, solamente una pregunta que todos nos hacemos, y es cómo pasamos de 1.197, 1.500, digámoslo así, promedio, a 2.600, es decir, ¿qué se hizo bien o mal? Porque queremos todos entender, y como ustedes son los únicos que realmente pueden tener la información más clara, para tener este aumento tan importante de casos. Bueno, para responder la última pregunta, yo creo que nadie tiene una respuesta correcta para este virus. Este virus es un virus extraordinario, no lo vemos, se transmite tremendamente fácil entre las personas. Ustedes han visto lo que ha ocurrido en todas partes del mundo, por lo tanto es una situación única y por lo tanto no tenemos respuestas todavía correctas o las mejores para el control de la epidemia. Lo que sí sabemos es que es poroso, en el sentido de que las barreras físicas no le ponen mucho límite. Lo que le pone límite son las personas, y las personas distanciándose físicamente y aplicando lavado de manos y restringiendo el movimiento. Eso es lo que hemos aprendido hasta aquí, no hay más medidas. Es una situación absolutamente inédita para no solamente nosotros los equipos de salud, sino que para el mundo, desde todo punto de vista. Así que lo que ha sucedido, Mirna, es fundamentalmente que aumentamos la capacidad de detectar pacientes, sus contactos más cercanos, y por lo tanto algunos de esos contactos están positivos, que es lo que es posible de saber. Este virus se puede detectar en algunas fases iniciales de la infección. Aumentamos de forma significativa el testeo y por lo tanto aumentaron los casos, y le hemos dado más tiempo al virus también para la transmisibilidad. Así que es lo que pensábamos que podía ocurrir. Doctora Davanch, el gobierno y el ministro Mañalich ha justificado la adopción ahora de esta medida, y el ministro dijo con toda su letra que este es el momento oportuno para tomarla, pensando en que pudiera haber tenido efectos más perjudiciales que beneficiosos si se hubiera hecho antes. ¿Usted comparte esa impresión? Es tan difícil tener la verdad absoluta en esto. Es absolutamente cierto, y ustedes han visto las dificultades que tienen las personas para cumplir una medida que es tremendamente drástica, como es la restricción de movimiento. Estamos acostumbrados, es como un principio básico de las personas, decidir cómo se mueven, a dónde se mueven, a qué hora lo hacen, y que nos digan de un día para otro, un virus que no vemos, que no nos podemos ni mover cuando queremos, ni tampoco tocar. Entonces es muy difícil lo que usted me pregunta, sobre todo en áreas vulnerables donde las personas necesariamente tienen que movilizarse porque tienen un trabajo que les permite tener un ingreso para que les permita comer en el día a día, o
pensar también que donde estamos cuarentenando hay personas que viven muy hacinadas, por lo tanto también, por otro lado, facilitamos la transmisión. Son medidas tremendamente impactantes en la vida de las personas. Ya, por doctora, eso pero perdón, creemos, perdón Mauricio, por sí, eso creemos dígame. que estas medidas tienen que ser acompañadas de otras medidas, que son las que están discutiendo otros actores de la sociedad y de tomadores de decisiones, es decir, una cuarentena acompañada especialmente para aquellos que tienen tremendas dificultades en sobrevivir respetando la cuarentena. Usted se refiere a la parte económica, social. Absolutamente. Claro. Doctora, perdón, es que para amarrar bien esta noción, porque es súper importante que entendamos y además nos sumemos con algún convencimiento a lo que está pasando y no con un escepticismo total, porque si no confiamos, digamos, nos vamos a la punta del cerro. Entonces, doctora, ¿tiene sentido para entender lo que el gobierno está haciendo, imaginar que si se hubiera tomado antes esos daños, si es que no están esas otras medidas, hubieran sido efectivamente peores? ¿O tiene sentido haber permitido que el virus se expandiera hasta cierto punto sin colapsar el sistema, ¿no es cierto?, que es lo que alguna vez se nos ha tratado de explicar, que nos enfermemos una mayor cantidad de personas posible para ir logrando también inmunización, pero sin llegar a los niveles de estrechez de atención del sistema? Y ahora se adoptó porque sí nos acercamos a esa estrechez. Claramente no tenemos la respuesta a nadie, ni nosotros, ni me imagino el gobierno está tratando de tomar las mejores medidas con el grupo asesor y con los modeladores que tienen desde el punto de vista de los números. Pero el virus se comporta como se comporta, no le pide permiso ni al ministro ni a nosotros para transmitirse eficientemente entre las personas. Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, soy peatón. Me traslado todos los días al hospital desde mi comuna donde yo vivo en Providencia y me impresiona la movilidad de las personas y la cercanía con la que se mantienen. Cuando estamos hablando de distanciamiento físico, no solamente es distanciamiento físico en el lugar de trabajo, es en todo lugar y es muy difícil de entender. Ahora, claramente, y esto lo digo con todas sus letras, claramente, las medidas que tenemos hoy día para restringir la movilidad del virus, es decir, que se infecte las personas, es decir, que una persona infecte a otra, y así sucesivamente, aumentando el número de enfermos y finalmente colapsando el sistema, y estamos llegando a un nivel tremendo de estrés del equipo laboral y de ausencia de cama, es distanciándonos. Finalmente, son los pilares. Distanciamiento físico y lavado de manos. Claro, no tenemos otras medidas. Sí, conversamos a esta hora con la doctora Janet Davanch del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, infectóloga. Directora Davanch, lo que pretende esta cuarentena, entendemos, es por supuesto reducir de manera considerable el número de contagios. Si estamos hablando que ayer teníamos 2.660, ¿cuál sería el objetivo? ¿Bajarlo a cuánto para sentir que la medida realmente está dando resultado? Bueno, el ministro ha hablado de un número que es como 14 por 10.000 en tasa de las comunas. Sin embargo, yo creo que en los próximos días vamos a seguir viendo un ascenso en el número de casos confirmados, fundamentalmente porque recuerdan que los síntomas no se inician el primer día y el primer día hacemos el diagnóstico. Los síntomas comienzan a ser más intensos en la medida que el virus va afectando nuestro cuerpo. Es una enfermedad larga más encima, a diferencia de otros virus que conocemos como es la influenza, que tiene un periodo cortito. Desde que yo me infecto con el virus de influenza, que me empiezo a sentir mal, es muy corto, 24 horas, 48 horas. Sin embargo, este virus hasta 14 días se puede estar incubando, y de que yo me sienta mal y de que necesite consultar pueden pasar entre 5 a 7 días. Por lo tanto, es extraño en todo su comportamiento. Así que los que estamos viendo hoy día o ayer, confirmados por el ministro, probablemente vienen con una rémora de 4, 5, 6 días. Correcto. Así que muy probablemente, Mirna, vamos a seguir viendo números ascendentes en los próximos días. Claro, solo para ponerlo en cifra clara para la gente, para que se entienda mejor, estamos hablando, la tasa que usted señala, ¿no es cierto?, a la que debiéramos llegar, ¿se podría traducir en 1.500 casos diarios, a bajarlo nuevamente a 1.500 o menos que eso? No lo sé, no lo sé. No, para entender espero que alguien le escuche
o que el virus la escuche, Mirna, no lo sé. Yo creo que en los próximos días vamos a todavía observar probablemente sobre los 2.000 casos, pero tenemos un problema adicional que es los insumos que se han informado ayer por parte de las clínicas y de los centros privados y también de la red pública con respecto a la capacidad que tenemos para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, se nos suma otro ingrediente a esta tormenta que nos tiene tan estresados a todos. ¿Usted confirma entonces que hay falta de reactivos en los servicios públicos y privados de salud? La información que tenemos hoy día de los centros privados, de la que yo me hago responsable como información, sí tenemos un stock limitado. Esto no quiere decir que no estemos haciendo el diagnóstico, se está reservando exclusivamente para pacientes que requieren, que consultan y que son sintomáticos y que requieren ser hospitalizados. Para eso estamos reservando, porque es muy importante ahí hacer el diagnóstico de los pacientes que van a ingresar a un hospital. Y en la red pública sabemos también, a través de nuestra red que conforman microbiólogos y jefes de laboratorio, a través de la Sociedad Chilena de Infectología, que efectivamente también tienen disminución de insumos. Esto ya lo habíamos informado al ministro, porque no es solamente la PCR, hay que tener una tórula, hay que tener un medio de transporte, que habíamos tenido problemas a principios de abril con esto. El ministro fue informado a través de nuestra sociedad de esta situación, y ahora los insumos que nos faltan son para realizar la técnica. Recordar solo que los mayores equipos que usamos en los hospitales provienen de un proveedor y se necesitan esos insumos para poder seguir funcionando. Ya, usted nos dice, doctora, entonces que se está privilegiando hacerle el PCR a los sintomáticos ya evidentes, y estaríamos entonces retrocediendo un poquito en lo que se había logrado avanzar, que era empezar a testear a asintomáticos. Así es. Cuando hablamos de asintomáticos, Mauricio, hay que tener cuidado, porque yo podría hoy día haber sido contacto, lo soy en los hospitales, pero yo uso equipo de protección personal, pueden hoy día hacerme el diagnóstico del PCR positivo asintomático, pero en 7 días más me puedo convertir en un paciente sintomático e incluso en un paciente hospitalizado. Así es. Sí. Doctora, el otro gran tema es el de las muertes. Hasta aquí seguimos contando un incremento diario contenido, incluso con de repente buenas noticias algún día, entre comillas, cuando hay menos muertos que el día anterior, y eso lo hemos seguido viendo más o menos en esos niveles. Pero cuando se disparan los casos de contagio, que es lo que supimos con sorpresa ayer, ¿nos tememos o no que las muertes se incrementen en esa misma proporción en cuanto una semana más, 15 días más? Probablemente este incremento lo vamos a observar en los próximos, justamente como usted dice, en los próximos 7 a 10 días, porque son pacientes que se hospitalizan. Tenemos un porcentaje, si no me equivoco, tenemos alrededor de 538 pacientes en ventilación mecánica. Todos esos pacientes son pacientes críticos. Un paciente que está en ventilación mecánica siempre es un paciente crítico. Claro. Estar en la unidad de cuidado intensivo es una situación crítica, por eso se llaman unidad de paciente crítico. Así se define. Y pensando en las proporcionalidades que se han medido ya allí, uno podría pensar que si los contagiados se dispararon desde el 30 de abril hasta ahora, no sé, en 8 veces, ¿va a subir en 8 veces el número de muertos? Los 10, 12 que tenemos cada día. Mauricio, no sé si tan proporcionalmente, pero lo que se ha descrito hasta acá en otros países que ya han avanzado más en la epidemia es que alrededor de un 20% de los casos que se pesquisan a través de PCR requieren de hospitalización, y de ese un porcentaje que es más o menos del 10% va a requerir una cama crítica, y ya sabemos que la cama crítica no soluciona el problema, porque esos pacientes que ya llegaron a esa etapa tienen una probabilidad alta de fallecer, lamentablemente. Por eso aquí, y perdone que me tome la palabra, la tarea no es llegar al hospital, la tarea nuestra de cada ciudadano es no enfermar, ponerle todas las barreras al virus, porque finalmente no sabemos a quién, dónde, cuándo me lo voy a encontrar, entonces tengo que mantener distancia física, y tampoco sé con qué severidad me va a afectar a mí o a mi familia o a mis compañeros de trabajo. Entonces,
nos pone en una situación en que me afecta a mí, pero también afecta a los demás, por lo tanto tengo que seguir las indicaciones o tenemos que seguir todas las indicaciones. Aquí nos llama a ser tremendamente cuidadosos y solidarios. Sí, doctora Davanch, por supuesto que nos interesa entender un virus que ya a ustedes los expertos les cuesta, ¿verdad? Y imagínense para el resto de la población. Yo he estado leyendo, por ejemplo, a Neil Ferguson, un documento que él emitió. Él es un epidemiólogo súper destacado. Lo conozco muy bien. Imagínense que además... Es un inglés muy destacado. Claro, y que más encima cayó en desgracia porque se le ocurrió levantar la cuarentena para ir a ver a la polola. Esas cosas pasan en todos lados, la verdad es que nadie es perfecto, pero él tiene una experiencia notable en materia de él es un epidemiólogo en pandemia, SARS, fiebre aftosa, ébola, etcétera, dengue, en fin. Él dice... Influenza H1N1, tremendo. Los promotores de los modelos matemáticos. Claro, exactamente. Él es muy, su informe fue el que permitió que Boris Johnson echara marcha atrás a esta idea de inmunidad de rebaño, onda que nos enfermemos todos, total, todos nos vamos a enfermar. Él calculaba que si se mantenía esa estrategia en Gran Bretaña iban a morir 500.000 personas y en el caso de Estados Unidos 2.200.000. Vemos en Estados Unidos como Donald Trump está en la postura de no, abramos todo, reabramos todo, y él está, nuevamente Ferguson, señalando que si las medidas no son estrictas, no son severas, distanciamiento social, en un virus que además no sabemos cómo va a continuar, él habla de unas 2 o 3 olas que podían venir. Entonces, sumándole, y con esto termino, doctora Davanch, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, está hablando de que este es un virus que podía convertirse en endémico, es decir, no salir nunca. ¿Qué hacemos? Porque si usted dice, por ejemplo, que estamos en situaciones en que no tenemos la vacuna, la gente tiene que ir a comprar, la gente tiene que trabajar, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el mundo de aquí a 2 años si es que no tenemos vacuna? Una pregunta que ojalá la respondan algún premio Nobel, que no soy yo, muy difícil. Efectivamente, esto es un virus que parece que se va a quedar. Los escuchaba recién a ustedes decir que España está levantando sus restricciones, ¿no es cierto? Sin embargo, un estudio bastante grande con 70.000 personas que se sometieron a un estudio ahora para ver la inmunidad, es decir, si cuántos de ellos enfermaron en esta primera pasada, solo demostró que alrededor de un 5% había enfermado. Recordar que España ha notificado 228.000 y más casos. Por lo tanto, efectivamente, Mirna, este es un virus que parece que se nos va a quedar. Efectivamente, va a seguir afectando a las personas. Por eso el cambio tan grande que yo les comentaba a ustedes es tan difícil de entender, un virus que nos deja en una situación de que tenemos que como modelar de nuevo nuestro comportamiento, de cómo actuamos como personas. Como ser humano uno tiende a aclanarse, probablemente a ustedes en sus casas les pasa lo mismo que en mi casa, se comparte un solo espacio, todo el mundo trata de estar aclanado, hemos estimulado que la familia se reúna, tratamos de estar reunidos, de mejorar nuestras relaciones personales, somos muy buenos para el transmitir nuestro cariño con las manos. Y eso es lo que nos está poniendo en jaque hoy día. Entonces, efectivamente, vamos a tener que tener un cambio en la conducta, y yo espero, pero con todo mi corazón, que aparezca una vacuna, que los proyectos de vacuna resulten en lo personal. También me toca asesorar al Ministerio de Salud en el Comité de Ampliado de Inmunizaciones, el CABEI, y estamos muy esperanzados en tener una vacuna que ojalá los laboratorios la puedan producir en cantidades suficientes para todo el mundo y que sea una vacuna segura y efectiva. ¿Qué es lo que nos ha pasado con otras enfermedades que nos han asolado? Viruela, polio, la misma influenza pandémica el año 2009. Así que yo confío probablemente en que la ciencia nuevamente se pueda parar y nos pueda también parar a nosotros de tal forma de tomar una vía probablemente con algunos cambios. Doctora Janet Davanch, estoy seguro que todos los que están escuchando comparten con nosotros y con usted esa esperanza con todo el corazón de que eso ocurra. Le agradecemos esta conversación con ADN hoy, que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. 8:32 minutos. 8:32 minutos. ADN.